porque a veces uno tiene la sensación cuando habla de previsión social complementaria que vivimos en el día de la marmota, ¿no? Porque damos vueltas y vueltas, yo no sé desde hace cuántos años, ¿no? A mí siempre me ha preocupado que el voluntarismo nos genere porque es verdad que lo han dicho todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, es verdad que compartimos que esto debe desarrollarse, pero, pero bueno, ya sabéis, yo no tengo una opinión eh, tan negativa de lo ocurrido, ni tan optimista en lo que vendrá, porque creo que los elementos que han hecho que la previsión social complementaria en España se hayan desarrollado como se han desarrollado tienen razones o causas objetivas, que son las mismas que condicionan el que esto tenga un desarrollo en el futuro. Pilar comentaba alguna de ellas ahora, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar la situación en la que estamos y luego analizar si verdaderamente este movimiento normativo que se produce ahora pues nos ayuda o por el contrario pues puede acabar siendo inocuo, que creo que es un riesgo que efectivamente tiene, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que tengo la sensación de que no se han medido bien los tiempos. Creo que el debate que se está abordando en el cambio normativo que se pone en marcha ahora es un debate que se anticipa en el tiempo a cuando era posible abordarlo en profundidad, no mucho, unos meses, y que al anticiparse en el tiempo acaba teniendo el riesgo más de cumplir con un hito del plan de reconstrucción, transformación y resiliencia que verdaderamente en incorporar un cambio significativo en esta materia. Creo que el hecho de haber colocado la reforma, ese componente 5, del componente 30, ese hito número 5, el haberlo colocado entre la primera fase de la negociación de seguridad social y la segunda es un error, creo que es un error de bulto y que nos lleva a una situación como la que tenemos en este momento. Creo que este es un asunto que se tendría que haber debatido más tarde, tenía que haber ido a la parte final del plan de reconstrucción, transformación y resiliencia. El gobierno, el ministerio el gobierno no lo ha hecho así y creo que eso condiciona la situación. Yo voy a partir de una idea. Es verdad que España tiene una cultura de ahorro muy específica, donde tenemos una concentración del ahorro en inversión inmobiliaria muy grande, donde hay una cultura además en relación a la inversión inmobiliaria muy fuerte, que me temo que no ha acabado con ella la crisis inmobiliaria y financiera del 2008 al 2013, la doble crisis que sufrimos de entonces, y tiene un desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones menor del que debiera, muy potente hasta el año 2002, incluso podríamos pensar que hasta el 2011 en términos cuantitativos en el sistema de empleo a través de la incorporación de empleados y empleadas públicas y, bueno, parado desde el año 2011 por diferentes motivos, ¿no? Han seguido creciendo los sistemas individuales, pero los sistemas individuales, yo creo que el gobierno tiene razón cuando los califica como regresivos, es decir, que al final lo que suponen es una capacidad de ahorro finalista para quien tiene una mayor capacidad marginal de ahorro, una mayor capacidad de renunciar a renta inmediata. Eso lo vemos, vamos, no voy a poner ningún cuadro, pero podría presentaros los cuadros que hacemos todos los años de análisis de la estadística de declaraciones fiscales y se ve clarísimamente quién pone dinero en los fondos, en los sistemas, en los fondos de pensiones individuales y de empleo, y cómo tiene una relación directa con el nivel de renta y por tanto, pues eso, el diseño nos ha llevado ahí, no parece que nos vaya a llevar mucho más y en el sistema individual también. Tenemos por otro lado una situación y es que un salto cualitativo que se produjo en el año 2004, que fue la incorporación de las administraciones públicas, después de emplazar al gobierno de la época en que dejara ya de defender los sistemas complementarios de pensiones cuando como empleador no los practicaba. Y entonces reaccionaron con la ley de presupuestos del año 2004, abriendo la puerta a los sistemas para el empleo público, que no dejan de ser 3 millones y pico de personas,
en una fórmula que dio lugar a 3.500 planes de pensiones, donde hay 1.200.000, perdón, donde hay 3.500 millones de patrimonio, donde hay 1.200.000 empleados públicos, prácticamente un tercio de los empleados públicos tienen un plan de pensiones, pero, como decía, con 3.500 millones de patrimonio, lo que significa que el volumen individual promedio es, en fin, pues eso, insignificante. No es previsión social complementaria, era una dinámica incipiente que además con la crisis anterior tuvieron a bien interrumpir, lo cual es un poco absurdo, es contradictorio, pero es la fotografía que tenemos. Coincido con Pilar, con la referencia que ha hecho. Yo creo que ha habido durante 2 décadas una improvisación legislativa muy grande y bueno, ya el colmo de esa improvisación legislativa es la liquidez a 10 años que vamos a ver a partir del 2025 y que yo, sinceramente, nunca entendí cómo se pedía desde una parte de la industria vamos, sí lo entiendo porque era cuando se generaron los depósitos financieros a 5 años exentos de tributación en los intereses que generaban y se quiso extender a otros instrumentos, pero en este caso era desvirtuando completamente el concepto de previsión social complementaria. Por tanto, hemos tenido yo realmente creo que desde el año 2002, si soy sincero, salvando el 2004 con los presupuestos generales del Estado, lo que tenemos es una carrera de improvisación normativa permanente, de huida hacia adelante, de ocurrencias, y ciertamente, pues esto merecía un debate más pausado sobre cómo hacerlo para que esto se extendiera, se generalizara, fundamentalmente a través del segundo pilar, porque creo que es el que tiene capacidad para hacerlo, y cómo generar un cambio significativo en el marco anterior que permitiera, bueno, pues hacer que esos 2,5 millones de personas que tienen un sistema complementario de pensiones, menos de la mitad con una cantidad mínimamente relevante, pues verdaderamente se vieran incrementados y viéramos crecer estos sistemas de una manera más amplia. Creo que hay una primera medida, yo sé que esto podría ser motivo de discrepancia, o sea que si luego tenéis ganas, bien hecho en el coloquio, pues hablamos. Eh, a mí sí me parece bien lo que ha hecho el Gobierno en las leyes de presupuestos generales del Estado en el 2021 y 2022 en relación con los límites de aportación. Yo creo que el esfuerzo fiscal renunciando a ingresos inmediatos que no futuros, porque no olvidemos que estamos ante un incentivo que es un mero diferimiento fiscal. En términos finales, el Estado va a recaudar, incluso va a recaudar más de lo que recaudaría con otros instrumentos, porque ya sabéis que los rendimientos derivados de lo que deberían ser rendimientos de capital mobiliario son tratados como rendimientos del trabajo y, por tanto, pues dependiendo del nivel de renta, pueden estar por encima o por debajo de la situación que tienen los rendimientos de capital mobiliario. Esto es un problema de la dualidad del impuesto que tampoco compartimos. Nosotros creemos que esa dualidad hay que tender a eliminarla, pero bueno, ahí me metería en materia fiscal, que es otro debate, ¿no? Pero a nosotros sí nos parece bien que la renuncia a ingresos inmediatos del Estado por la vía del diferimiento esté vinculada no al mayor nivel de renta, sino a la capacidad de generalización del sistema. Y eso pasa por el segundo pilar y no por el tercero, y por tanto nos parece que eso está bien tirado. Yo sé que en el sector esto no es popular, es lógico. La cuenta de resultados de las entidades que hacen su trabajo profesional en torno a los sistemas complementarios de pensiones tienen un margen de explotación mucho más fuerte en el tercer pilar que en el segundo y, por tanto, la resistencia a que eso se modifique, pues es que es normal. Vamos, lo raro sería que no se produjera. Pero en términos de un sistema coherente, pues creo que lo es. Creo que tiene sentido lo que han hecho y que estén, por tanto, en esa parte, sí, de una manera bastante clara, orientando hacia el segundo pilar. Ya no tengo la misma opinión del resto de medidas que ahora se nos anuncian, ¿no? Porque, como bien se decía antes, son todas conocidas, son todas viejas conocidas y además se recuperan parcialmente. Dieron de sí lo que tenían que dar, exteriorización de compromisos por pensiones, no tanto por los incentivos como por la obligación legal de exteriorizar, y luego la instrumentación en el sector público. Y
y por tanto no parece que vayan a tener vayan a generar un movimiento de dimensiones enormes, ¿no? Yo creo que, bueno, están ahí, se recuperan y creo sinceramente que no van a ser el motivo para que se produzca de manera mucho más clara el impulso del segundo pilar. Creo que este es un debate que teníamos que tener y que haber tenido en su momento. Creo que no es este el momento de ese debate y creo que una vez que hubiéramos cerrado la segunda fase, pensad que la reforma de seguridad social que estamos haciendo, ya aprobada una primera parte con un amplio nivel de acuerdo, salvo el enfado este que se ha cogido la COE con lo del mecanismo de equidad intergeneracional, que ya os digo yo que a mí se me queda corto, a mí 10 años me parece muy poco, yo hubiera llevado el 0,6 hasta el 2050, interrumpiéndolo si hubiera sido necesario por el camino. Me parece que es algo que nos hubiera y tendría menos problemas este gobierno en explicar eso en Europa de los que tiene ahora, diciendo que si 10 años y luego me lo pienso, pero bueno, estos son opiniones que tiene cualquiera, pero la primera fase de la reforma de seguridad social se ha hecho con un amplio nivel de consenso y hemos abordado ahí dos cuestiones muy importantes, ¿no? La derogación de la reforma del 13 y un refuerzo muy potente del sistema de ingresos sobre la base de culminar o dar un paso muy, muy importante en separación de fuentes de financiación y, por tanto, reforzando los ingresos del sistema de seguridad social. Pero tenemos algunos hitos más. Estamos con el asunto del RETA, lo ha mencionado también Olimpia, y es verdad que este es un asunto, la previsión social complementaria, que deberíamos haber abordado también después de haber resuelto el RETA, de haber resuelto algo que nos está atascando, que tiene también complicaciones. Hemos acordado que van a cotizar por ingresos reales, pero no nos ponemos de acuerdo en cómo se tiene que concretar eso y andamos ahí enredados. Tenemos que hablar de bases máximas de cotización. Una vez que fijemos las bases máximas de cotización, por encima, claramente, nosotros las destoparíamos, pero bueno, por encima ya veremos dónde se llega, pues también el universo de personas que hoy han accedido más a sistemas complementarios de pensiones, pues tendrán también una cobertura pública distinta y mejor, a cambio, lógicamente, de un mayor esfuerzo de cotización. Pues también es otro debate que debería haberse cerrado antes de abordar el de la previsión social complementaria y seguramente en ese momento deberíamos haber abordado la previsión social complementaria sobre la idea de un cambio de incentivos, de un cambio distinto de sistemas, que seguramente tiene más que ver con sistemas de empleo. Ya digo, se ha hecho bien con los límites, en mi opinión, pero no me parece que haya grandes novedades en la otra cuestión. Por tanto, me preocupa que pueda haber esa oportunidad perdida. No voy a entrar en la parte técnica, lo han hecho ya mis compañeras y mi compañero y bueno, pues creo que además han situado bastantes de las cuestiones, pero sí me gustaría lo que tiene que ver con el modelo. Este proyecto normativo tiene tres colectivos objetivos. Se dirige a tres colectivos. Quiere impulsar el sistema de empleo a través de tres colectivos, que son la Diana, tres colectivos Diana, a los que se confía van a impulsar la previsión social complementaria del segundo pilar. El primero son los empleos públicos. Y claro, aquí se queda uno pasmado, ¿no? Porque dice, pues vale, pero si no, pues no me habilita usted que tengan aportaciones, pues no sé quién quiere que promueva un plan de pensiones en el empleo público. Con lo cual, pues es que es absurdo, directamente. Yo también tengo que decir, por ser justos, que esto no me parece responsabilidad del Ministerio de Seguridad Social, igual que sí lo es el haber colocado esto en este momento procesal, que creo que no es el adecuado, pues en este caso me consta que llevan 2 años intentando que la ley de presupuestos le recupere la habilitación, pero no hay manera porque Hacienda no les deja. Bueno, pero alguien tendrá que explicarle al gobierno que conviene ser coherente en esta vida y que si uno dice que tiene un colectivo Diana, que son los empleados públicos, que tienen 1.200.000 empleados públicos un plan de pensiones con 3.500 millones de patrimonio, es decir, casi nada, y que quedan 2/3 de empleados públicos y que habría que poner aportaciones fundamentalmente por parte de los empleadores, como es lógico en un sistema de empleo, otra cosa bastante incongruente de este proyecto de ley, pues habríamos avanzado. Por tanto, mientras que la ley de presupuestos no abra esa vía, poco haremos. Si abre esa vía, que no espero mucho más, en línea parecida a la del 2004, con un 0,5% del salario, pues estamos hablando de cantidades mínimas. Aquello fue el arranque, el primer paso. Estamos 17 años después y lo han suprimido hace 8. En fin, bueno, pues ahí tenemos un primer problema que habría que haber abordado y que no se aborda.
Hay un segundo colectivo diana, que es el mundo del trabajo autónomo. Yo creo que ahí objetivamente esto puede tener resultado, porque es verdad que un 40% de los trabajadores y trabajadoras autónomas hacen aportaciones a sistemas individuales, van a tener un límite para el tercer pilar de 1.500 euros, van a tener un límite en el segundo pilar que les puede llevar hasta 5.750 y objetivamente, pues sí, eso puede que se produzca un trasvase o que se produzca una incorporación al sistema de empleo, además de mantenerse en el sistema individual en la relación que tengan con su entidad financiera. Hace falta que alguien lo promueva y veremos a ver. Yo creo que ahí, objetivamente, hay alguna condición para que eso se desarrolle. Y el plan de promoción, los planes simplificados y el fondo de promoción pública, bueno, pues es una manera de hacerlo. No, es verdad que están circunscritos un poco también a eso y que los autónomos pueden entrar también desde el año 2002 en los planes sectoriales que se promuevan en su sector y que tendría que habilitarse quizás, y eso no está resuelto, tendría que habilitarse quizás de una manera adecuada el que puedan entrar con y sin trabajadores de una manera correcta, ¿no? Yo creo que ese es un asunto que es algo en lo que se puede avanzar. Y luego, el tercer colectivo diana es la negociación colectiva, que es el colectivo estrella, es el que tiene la gran capacidad de generalización, pero como bien decía Pilar, eso no se chascan los dedos. En este momento hay algunos sectores importantes que tienen compromisos comprometidos en sus convenios colectivos para desarrollarlo. Me consta que algún gran sector, algún convenio colectivo de referencia que sería importante, están hablando de ello, pero bueno, si yo tuviera que calificar esto en el momento histórico, diría que es un libro blanco todavía, o sea, ni verde. En fin, esto pues llevará su tiempo y por tanto pues habrá que ver en qué términos se produce. Con un añadido además, lo ha explicado bien Andrés, para promover planes de pensiones en convenios colectivos sectoriales, vamos a utilizar los planes simplificados y el plan de promoción y el fondo de promoción pública. Yo ya anticipo que Comisiones Obreras no le ve mucho interés a ese asunto. Podemos hacerlo a través de planes de promoción conjunta, hemos hecho en algunos, en donde la intervención de la administración, que no pone nada, ni garantía de tipo de interés, ni garantía de renta alguna, pues se puede producir también con un sistema que ha funcionado razonablemente en la negociación colectiva sectorial y en la de empresa y que puede seguir funcionando. Con lo cual, si mañana tenemos un plan de promoción conjunta vinculado a negociación colectiva, lo más normal, no digo que no pueda ir al plan simplificado, pero lo más normal es que vaya a un plan de promoción conjunta. Seguramente los planes simplificados que ahora se regulan y el Fondo de Promoción Pública seguramente tendrían más sentido para el mundo del trabajo autónomo y quizás en administraciones públicas, teniendo en cuenta que tenemos 8.000 administraciones locales y que quizá por ahí podría venir, pero ya hemos dicho que en las administraciones públicas sigue estando vedada el límite de incremento salarial y por tanto las aportaciones a sistemas complementarios de pensiones y en el caso del mundo del trabajo autónomo, pues el que digo que potencialmente creo que puede tener algún resultado. Por tanto, finalizo con una conclusión, como decía Mirencho, el titular. Pues el titular es que está bien que se mueva el árbol, que está bien que sigamos hablando de esto, que podamos utilizar algún otro argumento adicional de los habituales y parece que estamos avanzando algo, pero que yo creo que tenemos un riesgo real de cumplir con un hito del plan de reconstrucción en fecha, pero con una relevancia práctica, bueno, limitada o con demasiados condicionantes todavía como para ver resultados a corto plazo. Creo, sinceramente, que esto dentro de, suponiendo que la segunda fase de negociación de seguridad social culmine con éxito y que antes de final de año podamos tener hecho una reforma en materia de seguridad social que sin que tenga que ser la última, ya sabemos que esto lo revisamos periódicamente, pero que estaría abordando de una manera muy intensa la mayor parte de las necesidades de financiación del sistema público de pensiones de aquí a mediados de 2040. Con eso bien encauzado, sin perjuicio de revisiones posteriores, creo que deberíamos haber abordado este debate. No quita que cuando todo esto pase lo hagamos y se incorporen modificaciones posteriores, pero en todo caso
sí parece que esto podría ser una oportunidad perdida o una oportunidad pospuesta para abordar el debate en condiciones.